A ver. A ver. ¿Se ve que estoy grabando, jóvenes? Sí, ¿no? Acá no lo puedo ver. Sí, Sí, ¿no? está grabando, profe. Listo. Muy bien, amigos. Entonces, vamos a ver aquí. Estimados amigos, entonces el tema de hoy día es... ¿Dónde está? ¿Dónde está, amigos? Aquí está. Son los valores cívicos y bien común, ¿no? Este es un tema importante. Parece algo sencillo porque lo vemos cotidianamente, lo escuchamos, pero sin embargo hay algo de que, bien es cierto, que lo llevamos incluso en la universidad y colegios, sin embargo es el punto de quiebre de todos nosotros, de todos nosotros. El valor de, o la importancia del valor en todos nosotros nos hace de mucha necesidad indispensable. No solamente basta tener los estudios en las mejores universidades, no basta tener grandes experiencias del caso para ocupar un cargo, ¿no? Se necesita la esencia del ser humano, los valores, como decían los grandes filósofos, o el caso de Sócrates, ¿no? Acá se hablaba mucho de los valores, en el caso de Juan Jacobo Rousseau, ellos planteaban la manera estructural de la vida del ser humano necesariamente tiene que naufragar entre los valores para que pueda vivir en paz, decían ellos, lo fundamental. Lo contrario de ellos, la debilidad en nosotros, incluyendo los grandes gobernantes, los grandes profesionales que de repente han incurrido en actos delictivos, siendo ellos que deben partir como ejemplos, ¿no? No solamente actos delictivos dentro de sus funciones, violando los valores cívicos, sino también como ejemplo de familia, ¿no? Algún congresista, el caso que perteneció a Fuerza Popular, del Congreso fenecido el año pasado, perdón, hace 2 años atrás, en la cual él es naturalmente de Puno. A ver, al último me dicen de qué personaje me estoy refiriendo, ¿ya? Entonces, este personaje, pues, hubo mucho comentario en las redes sociales. Los hombres en derecho se sentían indignados cómo el poder político puede ir más allá del poder de las normas. Pues este personaje tuvo una hija que lo reconoció, así sí, la partida de nacimiento, hasta los 5 años, pero después se separó y nunca más lo pasó manutención, imagínate. Nunca más lo pasó manutención. Entonces, la ley en el Código Civil establece que bajo un año no pasa manutención, esa persona puede ir preso o pena privativa de libertad, a menos que cancele automáticamente previo conocimiento de la parte agraviada. Eso dice el Código Civil, en un año. Si bien es cierto, en el Código Penal dice no hay prisión por deuda, o sea, yo voy al banco y en el banco yo no puedo pagar mi dinero. Si no quiero pagar, no pago, ¿no? No me puede llevar preso, pero sí me puede embargar mis bienes. Pero hay una excepción, dice en el Código Penal, ¿no? Acá en el Código. Dice que hay excepciones por deuda, caso de alimentos. Casos de alimentos. Entonces, mira, fíjense que este personaje lo desconoció a su hija de 5 años. Congresista en Puno, tiene una fortuna más de 35 millones, no sé si soles o dólares, Puno, y siendo congresista se le hizo un show mediático, pero era verdad, ¿no? Y terminó su gobierno, feneció porque se cerró el Congreso por actos de corrupción, que está podrido ya el Congreso venecido, y bueno, hace menos de 15 días al parecer él ha fallecido del COVID. Y su hija, que ahora tiene 21 años de edad, es mayor de edad, está en un proceso de heredera de todos los trabajos realizados del ex congresista. ¿Ya? ¿Cómo es la situación? ¿No? ¿Qué necesitamos entonces? Necesitamos conocimientos en primer lugar, necesitamos a Dios, necesitamos también los valores y valores cívicos. Mira lo fundamental que es en el ser humano que necesitamos. No necesitamos gobernantes que tengan grandes títulos necesariamente, necesitamos valores y la ciudadanía necesitamos en la ciudadanía valores que pueda
hacer que la sociedad pueda vivir en paz. Miren, acá los valores cívicos son todos aquellos principios considerados de importancia para la sociedad. Imagínate si no hubiese valores en la sociedad. Yo llevo mi fruta, me voy al trabajo y boto la cáscara de plátanos a la calle, no me interesa y digo, y para eso hay personal de limpieza, por eso pago mis impuestos, mis arbitrios. ¿Qué harían ustedes? Qué mal, ¿no? Qué mal. ¿Qué harían ustedes? Sí, profe, hay personal de limpieza. Como de repente, o en el colegio, ¿no? Decían, a ver, el rol de limpieza en el salón. Le toca a usted, jovencito. Y algunos seguramente habrían pensado, por lo menos, profesor, ¿por qué tengo que hacer limpieza? Si eso le corresponde al personal de limpieza, por eso pagamos vuestra pensión, bueno, vuestros padres. ¿Qué nos falta? Mira, ¿hasta dónde? ¿Qué estamos formando? A veces sin darnos cuenta, vuestros padres, nosotros, la sociedad, los medios de comunicación están contribuyendo a destruir los valores cívicos. Déjame decirles, jóvenes, que en Japón, ¿no? Bueno, una de sus compañeras estuvo con nosotros y nos estaba contando algunas experiencias y yo a través de YouTube uno se puede ver, ¿no? En los primeros años en Japón los niños se les enseña a los valores. Ellos hacen limpieza, barren, limpian la carpeta, todo el ambiente, imagínate. No está siendo una situación de explotación que a veces los derechos confunden. Y esa es la debilidad del derecho que hace de que la presión política decide que un niño, un escolar está haciendo limpieza, lo están explotando. Es absolutamente negativo. ¿Cómo el concepto distorsionado, la libertad y el derecho se puede ver? ¿Y por qué en otros países esa situación es formación en valores? Lo que necesita vuestra parte, una gran diferencia entre Japón y nosotros. ¿Qué tienen ellos que no podemos hacer nosotros? Imagínense, Japón es una potencia. Miren la capacidad que tienen ellos de reacción. Cuando el 6 y 9 de agosto de 1945 se lanzó la bomba atómica, muriendo más de 160.000 japoneses en segundos nada más. Inmediatamente el emperador Hirohito se rindió y firmó el Tratado de Paz, acabó la Segunda Guerra Mundial. 20 años, jóvenes, 20 años en el lugar donde cayó la bomba atómica, creció una planta. Recién, ¿qué significa? ¿O qué significó? Que Japón nuevamente regresaba a ser potencia. ¿En dónde está? Está en su gente. Está en la práctica de valores. Lo único que le condicionó a los países ganadores, dijeron, está bien, derrotado, voy a parar indemnización, mis fábricas militares, todo en cero. Lo único que quiero es que mi gente que termine la universidad, que le envíen las mejores universidades. Y que no se queden, que regresen. Que regresen. Muchos japoneses fueron a las mejores universidades de Europa, regresaron luego de 7, 8 años a trabajar al servicio de su pueblo. Y en menos de 20 años se logró nuevamente el milagro japonés. ¿Por qué? Valores. Los presos, por ejemplo, miren, los presos en el Perú, el Estado le mantiene de nuestros impuestos, jóvenes, de nuestros impuestos. Le da medicina, alimentación, vestimenta, le custodian su vida, aunque es un caos adentro, ¿no? Pero el Estado invierte millones en los presos. ¿Sabe qué hacen los presos en Japón? Los presos están en una sociedad militarizada, forman, trotan, aplauden, cantan, pero lo más importante es que ellos trabajan al servicio del Estado, como hacer carreteras, por ejemplo, y muchos otros que aportan al Estado. En cambio aquí, ¿qué hacen? Son elementos de egresos a los erarios económicos del Estado, más bien, y encima le mantienen. Son situaciones que necesitamos una reflexión a los valores cívicos de nuestra patria. Vean ustedes, no solamente el valor es el respeto, no solamente el valor es aprenderse de memoria la solidaridad, sino pasar en la parte de ejecutividad con todos nosotros. Y no solamente escuchar, sí, ¿no? Ahí en el examen. No, no es eso. Se evalúa a base de qué? De expresión. ¿A base de qué? De que tú puedes efectuar tu acto de valores, no aprenderte de memoria,
Se aprende de memoria, de repente vas a ser similar a los gobernantes, que por más títulos que tengan, pero la calidad de persona, dice de todo. Del congresista que le conté, ¿alguien sabe qué nombre es ese congresista? ¿Alguien me escucha? ¿O estoy... A ver, ¿me Te escuchas? escucho, pero Ah, puedes repetir la pregunta. muy bien. Se recuerda que le he relatado sobre el congresista, que su hija, y bueno, falleció por COVID, y ya Dios lo recogió. ¿Se recuerda de qué congresista me he referido? Eso no sabía. Ah, ya, congresista Mamani. ¿Se recuerdan su famosa mano Sasa en el avión? Que le pasó las manos en la parte de los glúteos de una hermosa y su abogado de mamá le dijo, no, por la gravedad de la mano tuvo que caer, pues, ¿no? Y al caer fue de casual cayó en la parte de los glúteos de la hermosa. Luego pasó una semana del incidente, el congresista con sus amigos decía, esta es la mano Sasa. ¿Hasta dónde puede llegar la calidad de persona cuando decrecen los valores, ¿no? Algo que nos permite reflexionar nosotros, ¿no? Muy bien, pasamos a lo siguiente. Bueno, para que vean ustedes la importancia de los valores cívicos. Además, miren acá, además de la importancia de los valores cívicos, dependerá de la forma en que una sociedad se ha basado en ellos para desarrollarse. Es decir, los valores cívicos es fundamental para el desarrollo y crecimiento de la sociedad. Nosotros tenemos varias normas, varias de Código Civil, Código Penal y otros tratados, Tratado de Libre Comercio, tratados internacionales, de diferentes denominaciones, pero seguimos siendo nosotros como un país subdesarrollado. Tenemos grandes minerales, tenemos capacidad, pero no tenemos la práctica de los valores. Desde lo más sencillo que botamos un producto que ya nos sirve en la calle. ¿Por qué? Porque nos falta ese contexto de reflexión, ¿no? Lo que vean, eso es la importancia, porque permite tener un buen desarrollo y crecimiento en la sociedad. Si todos o nadie votaría ningún desperdicio en la basura, perdón, un desperdicio en las calles, ese personal que hace limpieza estaría dando mejor ornato a los parques y jardines en vez de dedicarse a la limpieza de las calles. Estaría mejor vistoso los parques y jardines, por ejemplo. ¿Y eso influye en el desarrollo? Claro que sí. Entonces, ¿la práctica de valores cívicos contribuye al desarrollo? Sí, contribuye al desarrollo, ¿no? Porque si no se hace así, la sociedad se encontrará en la pérdida de muchos de aquellos valores que tanto costó introducir o costó a la sociedad introducir, ¿no? Muy bien, uno de los valores cívicos de la sociedad es en este caso, el esfuerzo. El esfuerzo. Atento que te cuido, de repente me falla. Entonces, es el esfuerzo. Mira, ¿y qué entendemos por esfuerzo? Mira, es la energía del espíritu. ¡Wow! ¡Qué tremendo!, ¿no? Y lo ha demostrado Japón, lo ha demostrado Alemania, por más que sus líderes fueron extremistas, pero no depende el progreso de sus líderes, el progreso depende de la gente, de esa gente en el esfuerzo se transmite en una energía de espíritu, porque todo se contagia, se dan ánimo. Eso es lo que necesitamos nosotros, esfuerzo, esfuerzo individual, esfuerzo grupal. Vivimos en una situación de pandemia. Muchos de ustedes se ven su rendimiento académico en el primer bimestre, muchos les ha chocado este tipo de trabajo. No presentaban sus notas corner, las preguntas, una que ha estado llamándoles, publicando quienes no hicieron, pero se han tenido que adecuar, ¿no? Se han tenido que adecuar de ustedes y han mejorado su rendimiento en el segundo bimestre. Eso se llama esfuerzo, energía de espíritu, voluntad de hacer el buen trabajo. Y eso necesitamos para conseguir alcanzar la meta, tu propósito. Tú te esfuerzas en un momento difícil y en el momento de tranquilidad vas a tener muchas facilidades del caso. Necesitamos esa energía del espíritu. Necesitamos en forma individual una motivación que te permite esforzarte por tus metas, por tus sueños. No pienses en el presente, porque el presente ya mañana ya es pasado. Piensa en el futuro. Y estás en cuarto año secundaria. Todo esfuerzo
da fruto. Todo es sacrificio. Todo es sacrificio. Por más que nosotros podamos tener algunas debilidades de repente en casa, vida familiar o de hermanos o de papá y mamá no están por algún motivo, pero el esfuerzo, tu energía, que no se apague, joder, porque tú algún día vas a ser mamá, vas a ser papá, si tú vas a crecer así, cabizbajo, meditamundo, triste, ¿qué vas a heredar cuando seas papá? ¿Qué vas a heredar cuando seas mamá? Que tu espíritu, que tu energía irradie a tus generaciones y reconozcan por tu gran esfuerzo que a pesar de la dificultad, diste del todo por el todo a tu futuro, por tu familia. Y tú puedes cambiar tu familia. La decisión está en ti. Mira, el esfuerzo, mira, importante ese valor. No solamente es dar un concepto, sino irradia muchos conceptos, muchas situaciones que el ser humano necesita, ¿no? Necesita. Otro valor cívico, encontramos la tolerancia. Mira, vuestro país, por su geografía, naturalmente posee tres grandes regiones, pero no quiere decir que hay tres grandes culturas. En la cultura de la costa nada más hay diferentes tipos de cultura. En la costa norte, centro, el sur, la música, la vestimenta, algún tipo de hábito y costumbre, la forma de expresar. Los norteños hablan diferente a lo de la costa central, por ejemplo. Los norteños, di, pásame este di, mira su dejo, esa es la costa, imagínate de la sierra. Lo de Cusco, lo de Puno son diferentes. Lo de Ayacucho, lo de otras zonas de la sierra, diferentes. Y además de la rica selva, ¿qué decir? Los Shipibo, Yaninka, entre otros. Nosotros tenemos una pluriculturalidad, se podría decir. Ante eso necesitamos nosotros tener una tolerancia, el respeto por las creencias, el respeto por las prácticas. Un colegio, bien es cierto, es liderado por la iglesia adventista, pero sin embargo no quiere decir que todo necesariamente tiene que ser adventista, absoluto. Es tolerancia. Hay muchos que son evangélicos, testigos de Jehová, pero comparten la creencia en Dios. Esa es tolerancia. Ahora practicamos ante la sociedad, a vuestro prójimo, por la vestimenta que ellos tengan, se merece un respeto. Se merece un respeto, ¿no? Una ocasión, yo tenía una hora libre en el colegio, me fui al Banco Interbank a hacer un pago y en eso vi una parejita tendrían sus 60 y tantos años, ¿no? Pero humilde, humilde se notaba en su forma de expresar y su vestimenta. Se acercaba a la ventanilla, lo único que escuché del joven que atendía la ventanilla le decía, señor, espere un momento, por favor, ya le expliqué como 4 veces, hay otras personas que creen que la tienen. Por favor, espere un momentito. Bueno, hasta ahí podría tolerarlo, ¿no? Aunque no. Lo que me sacó un poquito de la tolerancia es que entre los jóvenes que tienen ventanilla, cada joven hoy arriba tiene cámaras, ¿no? Comentaban entre ellos, mira, señores, decía, ¿no? Le he explicado a los señores con más de 10 veces. Quieren que le explique como nivel Teletubby, decía, ¿no? Y entre ellos conversaban y parafraseaban, ¿no? Entonces, Teletubby es un concepto de dibujos que no da ninguna expresión de lectura que nosotros entendemos. ¿Sí? O sea, es decir, Teletubby da un sinónimo de que no sabe leer ni escribir, que desconoce y se le ignora, solamente con señas, que no tiene educación. Y cuando se parafrasea entre los jóvenes, es un concepto de discriminación. Entonces, lo que estaban haciendo, señores, estaban discriminando a las parejas de ancianos que iban a hacer su pago. Pero de repente, en ese momento, terminé mi pago, me acerqué a los ventanillas, señores, le digo, ¿por qué no la tienen al señor? Lo que ustedes están haciendo es una discriminación. Ojo, tienen cámara, le están grabando. Yo puedo ir a su gerencia de banco y le puedo decir la situación, que discriminación que están haciendo a las personas ancianas. De repente, esas personas no tienen educación y no logran entender lo que usted sí tiene educación y no sabe transmitir. Atiéndele, por favor. Y lo atendió. Lo dejó de atender la señora y lo atendió a los ancianitos. Me dio situaciones de que, como si fuesen mis padres, jamás toleraría de ese contexto. Una humillación, una discriminación. De repente no tienen educación, pero vienen a pagar y encima lo tratan con esa situación.
le parafraseo, lo que pasa es que nos falta tolerancia. Nos falta tolerancia en contextos donde no se respetan las creencias, las diferencias culturales, el color, la ideología, la raza, la diversidad de vuestra geografía, ¿no? Esa es tolerancia, que es el respeto hacia las ideas, hacia las creencias, hacia las prácticas cuando son diferentes o contrarias a las propias o a las reglas morales, ¿no? Muy bien, el siguiente, mira, equidad. Mira, equidad es diferente con igualdad, para resumirle. Equidad es diferente con igualdad. En el gráfico hace referencia a la igualdad y en el texto determina lo que es equidad. ¿Cuál es la diferencia? La igualdad es darle a quien en forma proporcional a todos, en forma, la misma cantidad a todos. Yo soy papá, tengo 6 hijos, ok, a los 6 hijos mensualmente le doy 100 soles a cada uno. ¿Listo? 100 soles. Esa es igualdad. Equidad, y como padre, yo tengo 5 hijos, por ejemplo, ¿no? 5 hijos, y no a todos le voy a dar 100 soles, está bien que sea mi hijo. Pero yo no le puedo dar de repente a Jorge, mi hijo, que él ya está trabajando, de repente le puedo dar 10 soles. El que no está trabajando pero está estudiando le puedo dar de repente 200 soles. Equidad es darle a quien según su necesidad. Es darle a quien proporcionalmente a la necesidad. Esa es equidad. Y nos falta a nosotros equidad también con vuestros conciudadanos. Hay una crítica frente al Estado, por ejemplo, cuando se desarrolló la inyección económica por el caso de la pandemia, se ha inyectado algo de 30.000 millones de soles de préstamo a solamente 3% de interés. Lo normal, yo me presto 1.000 soles de un banco X, lo normal que yo debo pagar ¿cuánto? Algo de 30% del TCA, más o menos 300 soles de interés. 300 soles de interés. No viene a ser como 30%. Un ejemplo, de 1.000 soles, 30% de interés. Pero el Estado ha dado plata a los bancos para que los bancos presten a las empresas, microempresas, a los pymes, a los talleres, etcétera, a 0.3%, menos del 1, perdón, a 3%, a solamente 3%. Imagínense cómo decir de 100 soles, 3 soles, es mínimo, casi regalado, casi regalado. Pero ¿quién ha accedido en mayores proporcionales? ¿A quién? Las grandes empresas como Latam, Norvial, entre otros. Y las personas que han querido surgir su negocio siendo formal. Cuando me cuenta un amigo que tuvo una tienda de zapatos, ¿no? Entonces, ¿qué hizo? Fue al banco a solicitar préstamo, el banco le dijo, ¿usted ha hecho algún tipo de trabajos o préstamos bancarios? Ninguna vez. No, usted tiene que tener algún préstamo primero para que pueda acceder a ese préstamo del Estado. No es equitativo, no hay equidad en esa situación. Ahora en las redes sociales se ve una crítica que los grandes beneficiarios del préstamo del Estado casi regalado y casi cero de interés han sido las grandes empresas beneficiadas. Si en el Perú el 70% de la economía son proporcionadas por las microempresas, pequeñas empresas y comercios informales, y son ellos que han sido menos beneficiados. Si las grandes empresas, ellos tienen sus reservas, pero son los principales beneficiados. No ha sido equidad. ¿Por qué? Porque se ha lanzado una norma para todos, pero cuando se trata de equidad es diferente, darla a quien según su necesidad, ¿no? Entonces, eso es lo que nos falta, equidad. El siguiente, libertad. Mira, la libertad nace recién tras la Revolución Francesa, si recordamos un poco con ustedes que hemos desarrollado, surge en 1789, cuando se eliminó en Francia el régimen absolutista. Luis XVI y su esposa María Antonieta Las Nieves, el rey fue guillotinado públicamente y el pueblo comenzó a exclamar su cabeza frente al público, libertad, igualdad y confraternidad. Miren, libertad, igualdad y confraternidad. Y muchos países absolutistas, monarquistas, vieron con malos ojos esas tres palabras. ¿Cómo tenían miedo
que le hicieron la guerra a Francia, que le hicieron la guerra a la primera, segunda, tercera, cuarta, quinta, sexta, séptima coalición, ahí recién lo derrotaron a Napoleón Bonaparte. Pero sin embargo, a pesar de ello, esas ideas de libertad, igualdad y confraternidad, casi todos los países en el mundo lo practican porque están dentro de una democracia constitucional. Y en el caso nuestro, viene a ser como un valor, la libertad. Y en el artículo 2, inciso 1 en adelante, mira qué es lo que habla. Dice, artículo 12, derecho a la vida. Imagínense, dice libertad, derecho a la identidad, derecho a su integridad moral, psíquica y física y a su libre desarrollo, bienestar y etcétera. No solamente es un valor cívico, sino es un derecho constitucional, porque es un Estado democrático, vivimos en un Estado de derecho. Entonces, hablar de libertad define la situación, las circunstancias, las condiciones de quien no es esclavo ni sujeto inmediato de otras personas que nos puedan manipular. Bueno, se habla también de un tipo de esclavitud moderno, ¿no? Por las redes sociales, juegos virtuales, entre otros, ¿no? Pero tenemos libertad. Pero esa libertad en el Perú, en el mundo, no hay una libertad absoluta. Lo que tenemos es una libertad relativa. Está bien, tú puedes hacer lo que tú quieras, tienes libertad, dice la Constitución. Pero por tu libertad tú no puedes discriminar a otra persona, en absoluto. Entonces se dice que la libertad es relativa. ¿Para qué? Para que respetes también los derechos de otra persona. ¿Mm? Esa es libertad. En otras palabras, dice que alguien decidir si quieres hacer algo o no. Pero si quieres hacer algo o no, te da una libertad de hacerlo, la determinada acción, pero tienes que asumirlo tu responsabilidad, porque tienes libertad. Porque si tú tienes libertad y no asumes las consecuencias de tus actos, porque te puedes equivocar. Si no lo asumes tus actos, nunca lo asumes, se llama rebeldía o también se llama libertinaje. Y eso sí la ley aplica en forma coercitiva, incluso para poder sancionarte, pena privativa de libertad o económicamente. ¿No? Entonces, esa es la libertad plena, decidir por ti mismo, dejar de ser, decidir por otras personas. Pero lo más importante es asumir los efectos de esa libertad. Asumir los efectos de esa libertad. Esa es libertad. Otro valor, el respeto, ¿no? El respeto. Es la consideración que alguien o incluso algo tiene un valor por sí mismo y se establece con reciprocidad. Bueno, este es un concepto filosófico que indica el límite de una hacia otra persona, en la cual el derecho establece que se debe respetar todas las normas que está establecido en la Constitución y de todo tipo de, eh, de normas establecidas en el Perú, el respeto, pero también el respeto por el contexto no normado, sino por el contexto de los valores de repente religiosos, valores morales, valores cívicos, ese respeto es sin ofensa o sin dañar física o psicológicamente a otras personas. Ese respeto. Respeta a la otra persona para que esa persona también te respete. ¿No? Muy bien. El siguiente, solidaridad. ¿No? Solidaridad básicamente habla de compañerismo, solidaridad habla de ayuda mutua, solidaridad habla de un sentimiento, de un sentimiento, de un sentimiento de apoyo mutuo, de apoyo en los momentos más necesitados, en los momentos que nos sentimos débiles nosotros. Y ustedes como compañeros en el aula, en el colegio, muchas veces han expresado su solidaridad entre ustedes. Y eso es muy bueno, necesitamos nosotros. ¿Por qué? Porque el ser humano nunca puede vivir solo. Necesitamos también de las otras personas. Necesitamos con quién dialogar, a quién escuchar, de quién compartir sus algunos secretos que ustedes como jóvenes pueden tener saludablemente. Entonces, la solidaridad es un sentimiento, pero un sentimiento de unidad, un sentimiento de unidad, ¿no? Entonces,
el Perú en su historia muchas veces ha expresado solidaridad, ¿no? Sin embargo, a veces los políticos nos han jugado una mala pasada, ¿no? Es una historia que, con tan solo decir que a todos los vecinos países le hemos regalado territorio, ¿no? A pesar de la solidaridad nuestra, ¿no? En plena guerra del Pacífico, ¿se recuerdan ustedes cómo se llama aquel político militar que se fue a Europa, pero primero pidió limosna al pueblo para comprar armas y en Europa se fue a Inglaterra y nunca más regresó? ¿Se recuerda quién fue? Ese es un ejemplo de antisolidaridad. A ver, ¿me puedo decir quién fue ese personaje que durante la guerra del Pacífico se llevó dinero del pueblo para comprar armamentos y nunca regresó? A ver, Es intervención. es el presidente, no sé cómo se llaman, pero es el presidente que te fue, que traicionó al Perú. ¿Cómo se llama? Está bien, está bien. Muy bien. Sí, es Presidente. como será. Ya me olvidé ya. A ver, Pero otro. sí me acuerdo de ese presidente que antisolidaridad, que ese presidente se marchó, iba a comprar todo, pero le dio el dinero al presidente, pero se marchó a otro pueblo. A ver, Y no, ese traidor. no, otra vez, Nos perdimos la guerra. fundamentalmente. Muy bien. ¿Quién más? ¿Quién más dice? A ver, otro aporte. A ver, ¿quién fue ese personaje? A ver. Fuimos solidarios, pero alguien nos traicionó. Y no tuvimos pues suficiente pertrecho, armamentos, equipos como para enfrentarnos a esa situación muy, muy terrible para el Perú. ¿Se recuerdan, alguien? A ver, jóvenes. Ya tienes aporte ya, Alfredo. Se nota. ¿Qué más? ¿Qué más? A ver, jóvenes. ¿Alguien? A ver, Méndez Cabanillas. Adriano, ¿qué dices? André Velázquez, ¿qué dice? Fernanda Suárez, Fran Félix, Jairo, Vega Chihuahua, ¿qué dices? ¿Cómo se No llama? me acuerdo. ¿No se recuerdan? A ver, guacho, a ver, vamos. ¿Quién fue? ¿Quién fue? Carla, ¿te recuerdas? Lady Suárez. Ya le daba una pista a Alfredo, sí, profe, fue un expresidente del Perú, un militarista. ¿Mm? Luego su hijo en pocos años llegó a ser presidente del Perú. Muy bien, Mariano Toledo, Toledo, profesor. Toledo, ¿cómo va a enfrentarse en la guerra del Pacífico? Pues, sí. No. Muy bien, ¿quién dice acá? Said, abuelo, dice Mariano Ignacio Prado. No se olviden, jóvenes. Mariano Ignacio Prado. Correcto, Brisa Cruz también, correcto. Ese personaje, pues, ¿no? Nosotros habíamos expresado nuestra solidaridad con vuestros soldados, porque los soldados iban con botas al campo, con pantalones todos con huecos, unos armamentos hechos todos antiquísimos, y nos faltaba pues equipo material bélico. Bueno, se fueron y no regresaron. Haced vuestra historia, como para sacar nuestras conclusiones, ¿no? Bueno, solidaridad es un sentimiento, pero un sentimiento de unidad, basado en metas e intereses comunes, ¿no? Pero a veces nos fallaron a través de la historia. Justicia, miren, justicia, ¿no? Muy bien, hablar de justicia es darle igualdad y a la vez equidad. Hablar de justicia es hablar de un derecho reconocido legalmente y que alguien no nos está siendo reconocido a nosotros. Por ejemplo, ¿no? Aquí en el artículo 4 habla sobre el matrimonio. Dice, la comunidad y el Estado protegen especialmente al niño y al adolescente. Solamente esa frase. Al niño, el Estado protege al niño o adolescente. Vamos a suponer que yo tengo 4 añitos, no tengo papá ni mamá. ¿Listo? No tengo ni un familiar. Entonces, como no tengo que comer, me voy a la calle, pedir limona, sobrevivir. No hay justicia para ese niño. Si la ley dice en la Constitución, artículo 4, la comunidad y el Estado protege especialmente al niño adolescente, el Estado debe actuar de oficio. ¿Para qué? Que ese niño debe estar en un albergue, en ese albergue darle educación, salud, vivienda, todo lo que necesite, hasta que cumpla los 18 años de edad. Esa es la función del Estado. Así se hace justicia, imagínate. Justicia es aquella acción que está reconocido legalmente y que el Estado debe actuar porque es la obligación de ellos. Justicia es cuando alguien desconoce vuestros derechos reconocidos legalmente. Aquí dice, pues, es la concepción.
en cada época y civilización tiene acerca de un sentido de norma jurídica, ¿no? Un poco más técnico lo dice aquí, pero es decir, el término de justicia varía a través de la historia, eso hay que entenderlo, como también los valores varía a través de la historia. Si hablamos de justicia, por ejemplo, un trabajador hoy en día que recibe sus vacaciones pagadas al año por 30 días, gratificación julio y en diciembre, sus vacaciones trunca liquidación cuando ya termina su contrato y le pagan. Tiene seguro médico, el trabajo 8 horas diarias. Eso dice en el Código Civil o Derecho al Trabajador. Eso dice, y está normado. Eso dice en la Constitución Política también. Y si alguien infringe la norma, mi empleado me hace trabajar 12 horas y no me paga mi sueldo y me ha reducido mi sueldo al 50% y trabajo más, entonces está habiendo un sentido de explotación. Entonces, reconociendo mis derechos, yo puedo hacer acto de justicia porque hay un derecho que no está siendo reconocido. Pero por lo menos se puede actuar justicia. Cuando digo que la justicia ha variado a través de la historia, relato ahora lo siguiente. Cuando se llevó a cabo la primera revolución industrial, la segunda revolución industrial, tanto en Inglaterra y tanto en Estados Unidos, los trabajadores, los obreros trabajaban 12, 15, 18 horas diarias. Trabajaban niños porque las madres trabajaban ahí y las madres venían con sus niños y los niños hacían trabajar también dentro de la empresa. Y esos trabajadores no se les pagaban ningún beneficio social, lo que hoy en día un trabajador recibe. Mi empleador me paga mi seguro médico, no me descuentan. No solamente tengo seguro médico yo, sino también mi esposa y mi hija. Pero antes en la revolución industrial no hubo justicia para esos trabajadores. Y la justicia surge siempre, generalmente, luego de un gran acontecimiento o sufrimiento. Luego de ese acontecimiento que muchos obreros dieron su vida protestando para que se les ponga un tipo de justicia, tras ese acontecimiento surgen pues los derechos de primera generación, pues, ¿no? Luego de la segunda revolución industrial, derecho de la segunda generación. Luego de la tercera guerra mundial, derecho de la tercera generación. Así va surgiendo justicia. Justicia es porque hay un derecho que tiene que ser reconocido, reivindicado o tal vez indemnizado. Si alguien, por ejemplo, yo voy al banco, estoy con mi vestimenta que vengo de Ayacucho, todo bonito, elegante, y alguien me discrimina, públicamente me humilla, entonces el Señor yo le puedo pedir una indemnización por daños psicológicos, por daños morales, y eso está en la Constitución política. Esa es justicia, que me reivindique, que me reconozcan públicamente, y por qué no decirle indemnizarle. Esa es justicia, ¿no? Entre otros, ¿no? Amigos, vamos acá, acabamos. Lo que es la paz, ¿no? Correspondiente a la tercera generación. La ONU dice garantizar la paz en el mundo. Luego de la Segunda Guerra Mundial, su objetivo principal, el Estado, ¿no? Es un Estado a nivel social, de tranquilidad, de bienestar, de equilibrio, ¿no? Entre todos nosotros. Y finalmente, la responsabilidad de todos nosotros, asumirlo como tal, de acuerdo a vuestras funciones, de acuerdo a vuestras funciones. Y todos tenemos funciones que cumplir, ¿ya? Y el bien común es aquel bien que hace uso todas las personas para beneficio mutuo. Amigos, hasta aquí nos quedamos. Vamos, sus notas corner, por favor. Y su trabajito, vamos a hacer asistencia nuevamente, ¿ya? Asistencia nuevamente. Vamos a ver. ¿Ya? Vamos a ver, un ratito.